saliendo. Por eso hemos invitado hoy a nuestro programa a Álvaro Moreno, él es alergólogo. Buenos días. ¿Qué tal, Álvaro, del Hospital de Talavera? ¿Cómo estás? Bien, trabajando mucho todavía. Hay una cosa que no va a cambiar, es decir, los 8 millones de personas que son alérgicas al polen van a seguir siendo alérgicas al polen, ¿no? Exactamente. Van a sufrir, sobre todo en nuestra zona, de la primavera, que además con este cambio de tiempo que nos ha sorprendido este calor, va a haber unos niveles de pólenes muy altos en esta próxima semana y los pacientes lo van a notar. Claro, pero la pregunta que se hacen muchos alérgicos es, si yo soy alérgico, ¿puedo tener más posibilidad de tener o de contraer el coronavirus? La verdad es que no existe como tal un mayor riesgo por el hecho de ser alérgico. Los alérgicos pueden contagiarse del COVID igual que las demás personas. E incluso te diría que en los datos de las encuestas epidemiológicas que hay, parece que tampoco es un riesgo para que la enfermedad sea algo peor. Aunque hay que hacer siempre la salvedad de los pacientes asmáticos. Eso iba a decirte, que yo creo que debemos hacer hincapié en esas personas que son asmáticas, que ellos sí que tienen que tener ese especial cuidado. El cuidado fundamental es que, si bien las series que hay recogidas de pacientes, el asma no funciona como un factor muy, muy agravante, sabemos que los virus en general son capaces de exacerbar las crisis de asma en muchos pacientes. Por eso, y en este momento en el que pueden coincidir el polen con la exposición a este virus y a cualquier otro, pues es muy recomendable que, para evitar confundirnos, que hagamos bien el tratamiento antiasmático con sus tratamientos controladores, que son los tratamientos que ponemos un poco para usar de forma continua. Los tratamientos con los corticoides inhalados, con la medicación antialérgica adecuada, para que al menos lo de la alergia esté cubierto. Y de esa manera, si nos sorprende algo, tendremos claro que el problema de base, el problema alérgico, estará siendo tratado. Vamos a abrir los teléfonos que están abiertos, la consulta, ya lo saben ustedes, 925 28 87 91, para que nos cuenten sus dudas. Esas preguntas que todos tenemos de, me pica mucho la nariz, me pica la garganta. ¿Estos síntomas de qué son? ¿De alergia o de coronavirus? Bueno, pues hay que tener claro que hay síntomas que van a ser parecidos, pero realmente las dos enfermedades se pueden diferenciar. Desde el punto de vista de los síntomas nasales y oculares, generalmente en los alérgicos son más espásticos, son estornudos en salvas, suelen llevar el ahuilla más que una mucosidad un poquito más densa, suele haber prurito, picor asociado. Todo esto en el coronavirus no se da. Igual, factor importante, fiebre. La fiebre no suele estar presente en la alergia, sin embargo en el coronavirus sí que es un signo que encontramos bastante frecuentemente. El tipo de tos también es diferente. La tos del alérgico de vía respiratoria alta es un poco faríngea, la tos que tiene el paciente que sufre coronavirus es un poco más profunda, y en el caso del asma, la tos del asmático suele ser acompañada de sibilantes, de ruidos diferentes a los que podemos encontrar en los problemas de coronavirus, que generalmente son un sonido diferente cuando le auscultamos. Y luego un síntoma muy típico que ha aparecido y que es diferente en los pacientes con alergia respiratoria de los del coronavirus, pues los síntomas digestivos que aparecen en el coronavirus con cierta frecuencia, y esa pérdida del olfato y esa pérdida del gusto muy abrupta en el coronavirus, que no se suele dar en el alérgico polínico, que generalmente, para tener problemas del olfato, pues tarda bastante más que lo que sucede de forma abrupta en el coronavirus. Podría ser haber un síntoma clave, ¿verdad? Cuando ya vemos esa pérdida total de olfato, entonces cuando ya sí que podríamos estar ante un caso de coronavirus. Y en cuanto a los tratamientos, el alérgico tiene que tener su kit de antihistamínicos como siempre. ¿Va a variar algo ahora? Lo que va a ser es más necesario, es decir, porque además nos va a servir para diferenciar aquel paciente que se genera cierta duda de si su proceso respiratorio de vías altas con estornudos, pues la verdad es que el coronavirus no va a responder igual de bien a los antihistamínicos, a los tratamientos tópicos nasales. Y luego insistir en el tratamiento del asma, en el tratamiento continuo con su tratamiento de base de los pacientes asmáticos, que nos van a generar un control que nos va a servir para diferenciar a aquellos pacientes, porque si estamos bien tratados estaremos controlados y no estaremos sufriendo de crisis de asma. Por eso es muy importante seguir haciendo su tratamiento antialérgico y vigilar la aparición de los otros síntomas, síntomas digestivos, síntomas
con febriles, y otra cosa que en la alergia no se suele dar es esa sensación de malestar general, de quebrantamiento del estado general, de los dolores musculares. Eso en los pacientes alérgicos no suele aparecer. No suele pasar. Nos preguntaba César desde Albacete, como ahora debemos de salir a la calle todos con mascarilla, ¿eso va a prevenir que haya menos síntomas de alergia, verdad, Álvaro? Pues la verdad es que nos viene bien para las dos cosas. Porque nosotros hemos usado la mascarilla durante los últimos tiempos, desde como recomendación de los alergólogos, durante años. Lo que pasa que parecía que no era tan común y parecía que llamaba mucho la atención. Ahora va a llevar menos la atención y la verdad es que va a servir para las dos cosas. Viene bien para evitar la transmisión del coronavirus, que las mascarillas lo que realmente son útiles para evitar que tú contagies, y va a ser buena para nuestros pacientes porque además va a limitar la exposición a los pólenes. Y la verdad, pues bueno, en este caso viene bien para las dos cosas. Y viene bien también, ahora cuando todos hacemos ese plan de desinfección de la casa, tampoco hay que tener las ventanas abiertas 4 o 5 horas. O sea que vamos a saber que hay horas del día que son las adecuadas para evitar que entren ciertos pólenes. Sí, generalmente recomendamos que se ventile por la mañana, a primera hora, porque luego realmente a medida que va pasando el día hay horas en las que los niveles de pólenes son mucho mayores. Recomendamos que mejor sea siempre en las primeras horas del día, al principio de la mañana, cuando se haga una buena ventilación de lo que es el domicilio. Y tener cuidado también porque, recordemos, nuestros pacientes alérgicos tienen cierto grado de hiperreactividad de las vías aéreas. Cuidado con las lejías y los amoníacos, las mezclas explosivas. Recordemos que hay ciertos componentes que no se deben nunca mezclar. Lejía y amoníaco es una bomba para los pacientes respiratorios. Entonces, seamos un poco también inteligentes, seamos un poco comedidos en el tema de la limpieza, sabiendo que tenemos que limpiar, pero teniendo cuidado con las mezclas para no generar problemas en la vía respiratoria que se sumarían a los dos. Que se sumarían a los dos anteriores. Precisamente sobre ese tema me preguntaba el otro día una persona que dice, yo desinfecto mi mascarilla con el gel hidroalcohólico. Claro, le había echado tanto gel hidroalcohólico que cuando se la puso, dice, no podía respirar. Digo, claro, hay que tener también un poco cuidado con todo. Y probablemente es que hay ciertas telas de las mascarillas que no se deben limpiar así, porque lo que además genera es probablemente una serie de vapores que cuando lo respiras puede ser hasta tóxico. Que puede ser hasta tóxico. Hablábamos también de ese síntoma característico de la alergia, como suelen ser esos ojos irritados, hinchados, esa conjuntivitis. Eso también va a ser algo que va a estar relacionado con los alérgicos, ¿verdad? En general, el coronavirus no suele afectar de esa manera a los ojos con picor, con la sensación esta de que tienes arenilla o lagrimeo. Son síntomas muy más típicos de la sintomatología alérgica que del coronavirus. Entonces, todo aquello que sea más espástico, estornudos en salvas, prurito nasal, picor de ojos, lagrimeo, una secreción acuosa por la nariz, todo eso va a orientar más a la alergia, y la respuesta al tratamiento antihistamínico también. En general, los antihistamínicos y los tratamientos antialérgicos van a controlar esos síntomas y va a ser más fácil de diferenciar del coronavirus, porque además la respuesta al tratamiento te orienta. Bueno, pregunta fina, Álvaro, de Mestanza. A su hijo alérgico no le han vacunado este año por el coronavirus. Entonces, claro, está preocupada si eso le puede afectar, y habrá seguramente más gente como ella y su hijo en este caso. Claro, la verdad es que durante el periodo de confinamiento, para evitar pues contactos con pacientes que pudieran ser asintomáticos transmisores, las sociedades de alergia determinaron la suspensión durante este tiempo de la inmunización de las vacunas antialérgicas. Estamos ahora retornando a poner estas vacunas. Se tendrán que poner en contacto con su médico de cabecera, a los que les daremos la norma en la que tienen que actuar para poder retomar estas vacunas. Y sí, es cierto, ha habido ese problema. Queríamos disminuir la afluencia en unos momentos muy duros para los hospitales de pacientes que además podían contagiarse o incluso ser transmisores por ser asintomáticos, sobre todo población infantil, juvenil y gente joven que estaba vacunándose de alergia. Y es cierto que ahora, en los próximos días, en las próximas semanas, debemos orientar a través de los médicos de cabecera cómo retomar esa inmunoterapia. Por eso es muy importante seguir con la medicación, porque si hemos suspendido en parte algunos tratamientos de vacunas, hay que ser más constante en el tratamiento con
con los fármacos. Me gusta que hagas hincapié en eso, Álvaro, que ese kit que decíamos de los alérgicos tiene que mantenerse y que también quede claro los castellano-manchegos que, aunque no se hayan vacunado ahora, lo pueden hacer con esa visita a su médico de cabecera que haga la prescripción. Sobre todo que se va a contactar a través de los médicos de cabecera para de alguna manera tener algún tipo de vínculo, para que sepan cómo reiniciarlo. Tenemos que apoyarnos en la atención primaria, que la atención primaria es una vía súper importante y que la verdad es que tenemos que colaborar, igual que hemos colaborado nosotros con los servicios que han estado necesitando médicos del tema respiratorio, tratando neumonías, pues a primaria tiene que colaborar muchísimo y la verdad es que estamos prácticamente en sus manos y hay que agradecérselo muchísimo. Muchísimas gracias. Trabajo multidisciplinar que decís los médicos. Muchas gracias. Te encontramos allí en el Hospital de Talavera, alergólogo, una eminencia que tenemos aquí en esta región. Álvaro Moreno, muchísimas gracias. Un abrazo.